Estás escuchando Audioartículos, el podcast del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, dedicado a la difusión de investigación jurídica de relevancia. El análisis de hoy se centra en el artículo El suicidio femicida y su delimitación entre la inducción y el auxilio al suicidio. Este trabajo ha sido desarrollado por la profesora Alejandra Castillo, académica de la Universidad Diego Portales. La conversación empieza ahora. Se aprueba en Chile una ley pionera, la Ley Antonia, y crea un delito que no existía, el suicidio femicida. Pasa un año, casi dos, y ni un solo caso, ninguno llega a los tribunales. Entonces la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Por qué una ley diseñada para proteger a las víctimas parece que en la práctica, pues no funciona? Precisamente, esa es la gran pregunta, y es la que intenta responder la jurista Alejandra Castillo Ara, en un análisis que vamos a usar hoy de guía. Y la respuesta no es nada sencilla. El problema es que esta ley crea una figura que está en una frontera súper difusa, casi invisible, con otros delitos que ya teníamos. Una frontera difusa. Exacto. Así que hoy lo que vamos a hacer es explorar esas fronteras, intentar entender por qué para la justicia es tan complicado demostrar que un suicidio es en realidad un asesinato que está encubierto. Vale, me gusta. Explorar fronteras. Para no perdernos, propongo que analicemos las tres piezas clave de este puzzle legal. Primero, la más conocida por todo el mundo, supongo, el auxilio al suicidio. Luego una que ya introduce la propia ley Antonia, que es la inducción directa al suicidio. Y al final nos metemos de lleno en el meollo, en el misterio, el suicidio femicida. A ver si encaja todo. De acuerdo, pues empecemos por la base. El auxilio al suicidio. Es un concepto que más o menos todos tenemos en la cabeza. Pero, ¿cómo lo define la ley exactamente? Es la figura más directa y, como dices, la más sencilla de las tres. El Código Penal chileno, en el artículo 393, es muy claro. Se castiga a quien prestare auxilio a otro para que se suicide. Pero la clave de todo, el detalle fundamental, es de dónde sale la idea. La voluntad de morir parte siempre y únicamente de la persona que fallece. O sea, la comunicación es en una sola dirección. Quiero morir. ¿Me ayudas? Exacto. Es un acto de cooperación. La persona que muere lo ha pedido, o como mínimo ha dado un consentimiento que se considera válido. El análisis, de hecho, lo describe como una especie de muerte asistida. La idea sale de la víctima y la otra persona es, pues, un colaborador, un instrumento, vamos. Pero esa línea entre colaborar y dar el último empujón tiene que ser finísima, ¿no? Pienso, no sé, en alguien con una depresión muy fuerte que pide ayuda, y la persona que auxilia lo hace casi con entusiasmo, facilitándolo todo. La ley ahí sigue viéndolo solo como un auxilio. Que ya existía en la víctima, se considera auxilio. Luego ya, si el que ayuda tenía otros motivos, bueno, podrían entrar otras cosas en juego, pero el delito base sería ese. Entendido. La víctima tiene el control de la idea. Pero claro, esto no nos ayuda a resolver el misterio de la ley Antonia, que busca justo lo contrario, Proteger a víctimas que han perdido ese control. Así que, pasemos a la siguiente pieza. ¿Qué pasa cuando la idea no es tuya? Cuando alguien te la mete en la cabeza. Ahí entramos ya en un terreno mucho más oscuro, mucho más complejo. La ley Antonia introduce una figura específica para eso, la inducción al suicidio. Y aquí el flujo de la comunicación es, pues, el inverso al anterior. Ya no es ayudar a alguien que quiere morir, es implantarle la idea suicida desde cero. Implantarle la idea. Suena a ciencia ficción, a control mental casi. Bueno, el análisis jurídico lo define como formar en otro, de manera directa, la decisión de quitarse la vida. Es una influencia psíquica, deliberada, activa y directa. La voluntad de morir se transfiere del inductor a la víctima. No es te ayudo a hacer lo que quieres, es voy a hacer que quieras esto. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Porque el análisis de Castillo Aragüita destaca una paradoja legal que es tremenda. Antes de esta ley, inducir a alguien a suicidarse muchas veces quedaba sin castigo. La lógica era un poco retorcida, ¿no? Como el suicidio en sí no es un delito, ¿cómo puedes ser cómplice de algo que no es delictivo? Exactamente. Era un vacío legal enorme.
Y lo que hace la nueva ley es cerrar ese vacío. Convierte el acto de inducir en un delito autónomo, tan autónomo que se castiga la simple inducción. Ojo, aunque la muerte no llegue a producirse. Ah, incluso si no llega a pasar. Incluso, si se produce, la pena, lógicamente, es mayor. Se agrava. Vale, pero esto me lleva a una duda muy práctica. Demostrar esto en un juicio tiene que ser una pesadilla. El texto introduce aquí un término legal que suena casi a conjuro de Harry Potter. Omnimodo facturus. Suena a conjuro. Y casi lo es en términos de prueba, sí. Significa literalmente que lo iba a hacer de todos modos. Y es el mayor obstáculo para una acusación. La dificultad de demostrar, más allá de toda duda razonable, que la víctima no se habría suicidado de todas formas, sin que el inductor hubiera hecho nada. Un momento. ¿Esto no crea una puerta de atrás para que cualquier acusado pueda decir, bueno, es que ya estaba deprimida, lo iba a hacer igualmente? ¿Parece una defensa casi perfecta? Y es una defensa muy potente. Por eso es un laberinto probatorio. El fiscal no solo tiene que probar que el inductor dijo o hizo algo, tiene que demostrar un imposible, que en un universo paralelo donde esa inducción no ocurrió, la víctima seguiría viva. Obviamente, no es ciencia ficción, se trata de construir un caso con pruebas indirectas, ¿no? Peritajes psicológicos, testimonios del entorno, mensajes, correos, todo lo que pueda probar que la voluntad de la víctima fue, básicamente, secuestrada. Ya veo. La segunda pieza del puzzle, es mucho más complicada. Y ya nos da una pista de por qué no hay casos, claro. La dificultad de la prueba es abismal. Bien, ya tenemos el auxilio, que es ayudar a quien lo pide, y la inducción, que es implantar la idea. ¿Dónde encaja aquí el suicidio femicida? Porque este es el concepto central, el más nuevo, y por lo que veo, el más difícil de todos. Aquí está el corazón del análisis y la clave del problema. La propuesta de Castillo Araes es que el suicidio femicida no es una inducción directa, como la que acabamos de ver. No es un mátate explícito. Es algo mucho más sutil y más perverso. Ella lo llama una inducción laxa de contexto. Inducción laxa de contexto. Suena muy académico. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que el agresor no da una orden. Lo que hace es crear de forma sistemática y deliberada un entorno de violencia de género tan insoportable que la vida de la víctima se vuelve objetivamente insostenible. La violencia, sea psicológica, física, económica, es tan constante y tan grave que el suicidio no es una idea que te implantan, sino la única vía de escape que parece posible de ese infierno. El artículo usa un lenguaje muy potente para describirlo. Habla de una forma de letalidad más insidiosa y cobarde, donde la intención de matar se disfraza y se traslada a la víctima la ejecución del acto final. Es, en esencia, y esto es muy fuerte, un homicidio delegado. Es la definición perfecta. Yo no la maté, se mató ella. Claro. Pero la ley intenta decir, no, tú creaste las condiciones para que no tuviera otra opción. Para que quede más claro, el texto pone un ejemplo muy gráfico. Imagina un hombre que sabe que su pareja sufre de celopatía y que tiene un historial de depresión. Y conociendo sus puntos débiles, deja a propósito pruebas falsas de infidelidades por la casa. Ropa interior de otra mujer en el coche, mensajes raros en el móvil. Su objetivo no es que ella lo deje, es perturbarla hasta tal punto que eso desencadene un intento de suicidio. No hay una orden, pero el contexto violento que crea es el detonante. ¡Qué imagen más terrorífica! Es como si en lugar de empujar a alguien por un acantilado, te pasaras meses diciéndole que no vale nada, que el mundo estaría mejor sin esa persona, y que la única salida es saltar. No hay un empujón físico, pero el resultado es el mismo. Esa analogía es perfecta. No hay empujón, pero has ido minando el suelo bajo sus pies hasta que solo queda el abismo. Y sin embargo, y aquí viene una de las mayores paradojas que señala el análisis, la pena para este homicidio delegado es bastante menor que para un femicidio directo. Un momento. A ver, eso no tiene ningún sentido para mí. ¿Me estás diciendo que si creas un infierno psicológico tan grande que una persona se quita la vida, la pena es menor que si la matas directamente? ¿Por qué? ¿Por qué el sistema haría algo así? Es la crítica más contraintuitiva y para mí la más importante. La razón es una sutileza jurídica, pero crucial. Para que la ley pueda considerarlo suicidio femicida,
tiene que asumir que la mujer, al ejecutar el acto final, conserva un mínimo grado de autonomía y voluntad. Si el sistema considerara que ella actúa como un mero instrumento, sin capacidad de decisión, como un niño o una persona inimputable, entonces el delito no sería suicidio femicida, sería un femicidio en autoría mediata, o sea, usar a otro como si fuera un arma. Y ahí la pena sería la máxima, la del femicidio. El sistema legal está forzado a caminar por esa línea finísima para poder aplicar esta nueva figura. O sea que, para poder castigar este crimen, la ley tiene que partir de la ficción de que la víctima es, en parte, libre, aunque el propio crimen consista precisamente en destruir esa libertad. Es una contradicción brutal. Entonces, volviendo a la práctica, ¿cómo puede un tribunal probar que ese contexto de violencia fue la causa directa del suicidio? Y con esa pregunta llegamos al obstáculo final, al más alto de todos. En derecho se llama el problema de la imputación objetiva. No hablamos de una causalidad física, como un disparo que causa una muerte. Estamos en el terreno de la causalidad psíquica. Hay que probar que una serie de acciones no físicas provocaron un resultado físico. ¿Y cómo se intenta probar algo así? Pues el método que se usaría es una fórmula que se llama conditio sine qua non, que básicamente es un experimento mental. Si suprimimos mentalmente la violencia de género del acusado, se habría producido el suicidio igualmente. El problema, como señala la autora, es que esa pregunta es científicamente imposible de responder. El suicidio es un fenómeno multidimensional y multicausal. Hay factores genéticos, biológicos, sociales. Es casi imposible para un perito afirmar con el 100% de certeza que la muerte se debió a un único factor. La ciencia, como dice el texto, admite que muchos aspectos permanecen en la penumbra. Y ahí está la respuesta a la pregunta del principio. No hay casos porque la ley les pide a los fiscales que demuestren algo que la propia ciencia no puede garantizar. No es buscar una pistola humeante, es tener que demostrar la existencia de una bala psíquica y además probar que fue esa y solo esa la que mató. Es una barrera insalvable. Menudo viaje. Hemos ido desde el concepto claro de ayudar a alguien que ya ha tomado la decisión, pasando por el acto oscuro de implantar la idea del suicidio, hasta llegar a esta figura tan compleja, tan sutil, que es provocar un suicidio creando un contexto de violencia insoportable. La propuesta central del análisis de Castillo Arista es esa, que el suicidio femicida solo se puede entender como esa inducción laxa de contexto. Es una categoría legal que intenta, con muy buena intención, capturar una forma de matar súper perversa, pero que, como hemos visto, es extraordinariamente difícil, si no imposible, de probar en un tribunal con los estándares que tenemos hoy. Al final todo esto nos deja con una reflexión final que es casi una paradoja filosófica. Para que esta ley funcione, como decías, el sistema judicial tiene que partir de una ficción, que la víctima, a pesar del infierno que vive, actúa con un mínimo de voluntad libre al quitarse la vida. Pero es que el propio delito describe un contexto de violencia tan extremo que por definición vuelve la vida insostenible. Y esto plantea una pregunta fundamental que ya va mucho más allá del derecho, ¿no? ¿En qué punto el sufrimiento insoportable infligido por otra persona anula por completo la autonomía de un individuo? Y sobre todo, ¿cómo puede un sistema legal, con sus reglas y sus pruebas, atreverse a medir con certeza ese punto de ruptura? Es que, al final, parece que le estamos pidiendo a la ley que haga algo que apenas podemos hacer como seres humanos, medir objetivamente el dolor de otra persona. Y quizás esa sea una tarea imposible.